Este es un vídeo para la asignatura de Historia Antigua y Medieval que trata sobre el marco teórico para el análisis sociológico del crecimiento y la expansión de la Iglesia antigua. En los análisis sociohistóricos que hemos tenido o que estamos teniendo en esta asignatura, que sirven para explicar el crecimiento y la expansión del cristianismo en los primeros siglos de su historia, en los materiales de las guías de estudio se parte de un marco comprensivo que podríamos denominar el cristianismo de los márgenes. ¿Y qué quiero decir cuando hablamos del cristianismo de los márgenes? Pues en como digo, este marco teórico comprende el cristianismo que surge como un grupo de marginados que va creciendo porque se convierte en un grupo o una comunidad de contraste que se convierte en alternativa a la mayoría social. Cuando hablamos de un grupo de marginados estamos diciendo de gente que se encuentra en los márgenes de la sociedad por diferentes motivos. La cuestión que aquí estaría entonces en identificar cuáles son esos patrones característicos de esta comunidad de contraste y cómo fueron atractivos para la sociedad de su tiempo. Y muchos de los análisis que veis en los materiales tienen que ver con esto. Incluso algunas propuestas de artículos, sobre todo del grupo de Aguirre, del estudio del cristianismo de los orígenes, están muy en esta línea. Claro, lo que ocurre con este marco teórico, que no es una cuestión que yo quiera desechar, mucho menos, tiene muchísimo valor y yo mismo pues he aprendido mucho y me adhiero a este marco comprensivo, pero entiendo que tiene sus limitaciones, como por otra parte cualquier otro marco teórico que podamos ofrecer. Pero lo que quiero decir es que este marco teórico pierde validez comprensiva una vez que las iglesias van pasando de ser esa minoría o ese grupo de marginados que se va ampliando y se va convirtiendo en la mayoría social del imperio. Entonces, una vez que llegamos a ese punto, ya no es posible analizar la iglesia como alternativa social, porque ya no es, ya conforma la mayoría social. Y por lo tanto, ya ese marco solamente nos sirve para constatar que el cristianismo se ha alejado respecto a sus orígenes, con lo cual ya solamente podemos constatar una cierta degeneración, entre comillas, déme la expresión, de esos orígenes que se convierten en esa edad dorada, pero que evidentemente a la que ya no se puede volver. Por tanto, si bien es cierto que es un marco comprensivo que nos ayuda quizás a estudiar el cristianismo de siglo II hasta el siglo III, como mucho, a partir del siglo III y por supuesto siglo IV y lo que continúa, pues ya no nos sirve ese marco comprensivo. Entonces, como digo, este marco teórico tiene su valor y lo que yo os voy a proponer ahora sirve o pretendo que sirva como complemento. No quiere decir que haya que desechar lo anterior, sino que tenemos en sociología, en ciencias sociales, pero también en la teología, como ya visteis y los que estuvisteis conmigo en la asignatura de técnicas de investigación, podemos usar distintos modelos comprensivos para nuestro objeto de estudio. Cada modelo pues, nos ofrece unas posibilidades y unas limitaciones, como veíamos el año pasado, pero eso significa que un modelo no necesariamente excluye a otro, sino que pueden convertirse en complementarios. Sí, es cierto que en la medida que tengamos un modelo con mayor capacidad comprensiva, podemos entenderlo más podemos entenderlo como superior
o con más validez que otros modelos, pero siempre ahí puede haber modelos que nos sirvan para iluminar determinados aspectos concretos de la realidad. Bueno, entonces, lo que quiero decir, por lo tanto, que esto no sustituye a los materiales, sino simplemente que os lo ofrezco como complemento. Evidentemente, como puedes comprender, esto es un vídeo corto, pretendo que sea, y lo que vamos a plantear aquí son una serie de categorías y conceptos que nos permitan después desarrollar un análisis comprensivo, ¿no? Del crecimiento, de la expansión de la Iglesia, pero que también incluso nos pueda servir para la segunda parte de la asignatura cuando estemos estudiando la Iglesia medieval. Es un sencillo ejemplo de sociología del conocimiento, podríamos decir, aplicada al proceso de crecimiento y expansión, en este caso, de la Iglesia antigua, pero podríamos después, para estudiar también la Iglesia medieval, que es lo que nos corresponde en esta asignatura. Por tanto, nuestro punto de partida es que más que analizar el surgimiento de la Iglesia como una comunidad de contraste y una comunidad marginal, que sería este modelo que nos ofrece los materiales, en el sentido de que, pues esto, de aquellos que están o que habitan en los márgenes de la sociedad, por cierto, no todos los que se incorporan al cristianismo en los primeros siglos provienen de los márgenes de la sociedad, y muchos de los autores que estudiamos aquí, que son después los grandes padres de la Iglesia o los apologistas de la Iglesia, muchos de ellos provenían de ambientes paganos, ilustrados, diríamos, de su época. Es decir, no estamos hablando de gente marginal. Bueno, entonces, como digo, más que analizar desde este punto de vista el surgimiento de la Iglesia y su crecimiento, vamos a intentar comprender este proceso de crecimiento y expansión de la Iglesia desde el análisis de la cultura de aquellas comunidades cristianas. Como digo, solamente podemos apuntar unas líneas generales que espero que os sirvan para analizar los textos y las problemáticas de la asignatura desde esta otra perspectiva. Y vosotros valoráis si este modelo es suficientemente comprensivo o no, si preferís ese otro modelo de cristianismo de los márgenes o de comunidad de contraste, o podemos encontrar un modelo conjunto o simplemente usarlos como modelos complementarios. Entonces, si lo que queremos es analizar la cultura de aquellas comunidades cristianas en comparación con la cultura de la sociedad grecorromana o pagana, como queramos decirlo, en primer lugar lo que tenemos que definir es el concepto de cultura. ¿Qué es cultura? Bueno, pues en antropología y sociología hay muchas maneras de definir lo que es la cultura. Yo voy a proponer una que es bastante sencilla y bastante fácil de comprender. Por cultura entendemos el conjunto de patrones de pensamiento, pero también de comportamiento, es decir, no solamente hablamos de ideas, sino que hablamos de patrones de conducta. No solamente analizamos en la cultura, no solamente analizamos lo que piensan las personas, sino sobre todo lo que las personas hacen, ¿vale? Pensamientos y comportamientos no están disociados, no es este modelo de la modernidad en el que tenemos un corpus teórico que después tiene que ser aplicado, ¿no? Como ocurre en las ciencias aplicadas, ocurre en la tecnología. Aquí pensamiento y comportamiento van de la mano. Por lo tanto, no solamente lo que las personas piensan, también lo que las personas hacen, entendidas como que hay un ámbito de reciprocidad entre lo que pensamos y lo que hacemos, incluso mucho más
desde lo que hacemos modula o modifica cómo pensamos, pero esto es una cuestión importante, no estudiamos sobre las personas de manera aislada, sino, sigue la definición, que estos patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad. Por esto entendemos por cultura, el conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad. Es decir, no solamente analizamos lo que pensamos, lo que piensan las personas, sino lo que hacen las personas como un ámbito de reciprocidad, pero no sobre las personas aisladas o lo que alguien pensó en un momento determinado como alguien genial, sino aquellos patrones de pensamiento y comportamiento que se aprenden porque vivimos en sociedad y se transmiten en sociedad. A esto llamamos cultura. Por lo tanto, a veces que la cultura a nivel popular se entiende como el conjunto de características idiosincráticas de un grupo social, no, esto nos olvidamos. O que la cultura es la literatura, el cine, el arte, que es una visión muy elitista también de la cultura. También nos olvidamos de esto. Para nosotros, aquí, la cultura va a ser, por lo tanto, ese conjunto de patrones de pensamiento y de comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad. El componente social es básico, para no caer en un mero idealismo, ¿no? Que solamente las ideas son las que cuentan, como si a partir de las ideas lo modificaran todo, ni que tampoco sea la construcción del sujeto moderno en el que son las ideas de los individuos solos, aislados, las que vamos a estudiar. No, vamos a estudiar el ámbito social que produce esos patrones de pensamiento y de comportamiento. Ahora bien, para que ese conjunto de patrones que guían la interacción social, como hemos dicho, se haga operativo, es necesario una definición concreta de la realidad. Lo que hace mover es, lo que pone en movimiento, vamos a decir, lo que hace operativo ese conjunto de patrones de pensamiento y comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad, es una definición concreta de la realidad. Pero ¿qué es una definición de la realidad? ¿Qué entendemos por definición de la realidad? Pues entendemos por definición de la realidad a aquella red de significados que son compartidos socialmente. Todo grupo social, toda comunidad, subcultura o sociedad está articulada sobre una definición compartida de la realidad. Un determinado grupo social, una sociedad que no sea muy grande o que sea relativamente homogénea, va a decir la realidad, el mundo y todo lo que referido a ese mundo, pues tiene este significado. Se construye ese significado por parte de ese grupo social, de lo que el mundo es y de lo que el mundo debería ser. Esto lo vamos a ver ahora. Bueno, pues esa red de significados que es compartido socialmente es lo que hace operativo ese conjunto de patrones de pensamiento y comportamiento que se aprenden y se transmiten en sociedad. No es un conjunto de patrones que no tengan una jerarquía, ni un orden, ni un sentido, que sean meramente una juxtaposición de patrones, sino que se hacen operativos en función de una determinada definición de la realidad que, como digo, no es un conjunto de ideas solamente abstracto, idealista, que sostienen los sujetos individuales, sino que es un conjunto de significados por el que un grupo social vive. Y eso es lo que hace operativa esa cultura. Las definiciones de realidad, como digo, pueden ser cognitivas o normativas. Las definiciones cognitivas nos dicen cómo es la realidad, ¿no? Cómo es Dios, cómo es el mundo, cómo es el ser humano. Y las normativas, cómo debería ser, ¿no? Es decir, las definiciones normativas configuran los patrones morales de las personas, el comportamiento de las personas, pero esas definiciones normativas siempre tienen como referencia y se derivan de las definiciones cognitivas, de lo que el mundo es.
Eh, Vamos a poner un ejemplo. Si la comunidad cristiana, comunidades cristianas, definen el mundo, su mundo de significado en el que Dios es creador, Dios es fiel a las promesas dadas, la fidelidad se convertirá en un patrón normativo. ¿Por qué? Porque ese patrón normativo, ese patrón moral, patrón de conducta, se deriva de esta otra definición de la realidad, que es la definición cognitiva. Creemos en un mundo en el que Dios es fiel a la palabra dada, a las promesas que hace, pues entonces la fidelidad se convierte en un patrón normativo. Entonces, la normatividad siempre deriva de la definición cognitiva de la realidad. La religión en general y el cristianismo en particular tienen que ver básicamente con el mundo de significado que da sentido a sus patrones de pensamiento y de comportamiento, pero desde una legitimación trascendente. Es decir, que la religión lo que hace es ese mundo de significado, esa construcción de significado que está levantada, que está articulada por la sociedad, por el grupo social, lo que hace la religión es darle esa legitimación trascendente, es referirlo a una realidad última, una realidad trascendente. Y de esa forma, ese mundo de significado adquiere una cualidad de real de mayor grado, de mayor intensidad. Esta sería la cuestión, que supondría la legitimación religiosa. A partir de aquí, podemos entender que una comunidad o un grupo social, como las iglesias cristianas nacientes de los primeros siglos, tenían una definición de la realidad que hacía operativa los patrones de pensamiento y de comportamiento que internalizaban los fieles creyentes. A esta definición de la realidad que conllevaba o que hacía operativo estos patrones de pensamiento y de comportamiento de la comunidad cristiana, la llamamos cultura cristiana. ¿Entendemos? La definición de realidad de las comunidades cristianas es la cultura cristiana, que incluye los patrones de pensamiento y de comportamiento, sobre la base de ese mundo de significado, de esa definición cognitiva de la realidad, de la que derivan también la definición normativa. Como ya analizamos en un vídeo anterior en esta asignatura y hemos comentado en estas semanas anteriores, estuvimos haciendo también una actividad sobre la comparación de la cultura de la sociedad grecorromana, la sociedad contemporánea. Hemos hablado también en diferentes ocasiones empezamos a hablar también de la cultura cristiana por comparación con el mundo pagano en diferentes foros y diferentes actividades. El mundo social del Imperio Romano tenía un contexto sociocultural definido. Esto ya lo vimos y lo estudiamos. Y teníamos también el artículo de Esther Miquel, que también era muy, muy bueno en este sentido. Pues bien, a este contexto sociocultural del mundo greco-romano, de la sociedad romana, lo llamaremos cultura pagana o cultura greco-romana. Por lo tanto, tenemos la cultura cristiana, que es la definición de la realidad de las comunidades cristianas, y la cultura pagana greco-romana, que es la definición de la realidad de esa mayoría social que conforma la sociedad romana o greco-romana. Cuando analicemos el desarrollo, ya lo estamos haciendo y vamos a seguir haciéndolo en las próximas semanas, el desarrollo histórico del cristianismo dentro del Imperio Romano, de los primeros siglos de su historia, podemos analizar cómo era la definición de la realidad cristiana y cuál era esa otra definición de la realidad pagana, y cómo interactúan entre ambas. Habría que analizar entonces los patrones de pensamiento y de comportamiento y cuál es la definición de la realidad de uno y de otro. La tesis que vamos a sostener dentro de este marco de teórico es
que el cristianismo se expandió, y esto es la pregunta que están analizando constantemente toda la guía de la semana, de toda esta primera parte de la asignatura, por qué y cómo y qué es lo que hizo que el cristianismo se expandiera, ¿no? El cristianismo se expandió por todo el imperio, es la tesis que sostenemos aquí, como digo, hasta hacerse mayoritario porque la cultura cristiana fue superior a la cultura pagana de aquella sociedad. Esta es la tesis que vamos a sostener, ¿no? La cultura cristiana es superior o fue superior a la cultura pagana y por eso el cristianismo se acabó imponiendo y se hizo mayoritario. Bien, como siempre digo, también quiero que seamos capaces en esta asignatura de aprender a analizar, a tener distintos niveles de análisis y distintos niveles de discurso. Porque a veces se detecta en los foros y en las actividades que confundimos los niveles de análisis. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que este tipo de análisis, que es un análisis de carácter sociológico, es un análisis meramente descriptivo que sirve para alumbrar una serie de cuestiones, como vamos a ir viendo, pero alguien podrá pensar que eso no es todo, y es cierto. La realidad no se agota en la realidad social y cultural, ni tampoco esa realidad social y cultural se agota en el análisis meramente sociológico, ¿vale? Alguien podrá pensar, bueno, el cristianismo se expandió porque el Espíritu Santo estaba impulsando a la Iglesia porque forma parte del plan de Dios. Todas son respuestas que son legítimas, pero son respuestas de tipo teológico, que pueden también hacerse más complejas, se pueden matizar, etcétera, etcétera. Pero a veces confundimos los niveles de análisis y a eso hay que tenerlo también en cuenta porque, claro, alguien puede decir, bueno, eso no tiene valor porque lo ha querido Dios así y ya está. Vale, pues si es así, pues entonces sobramos el trabajo que hacemos aquí. ¿Vale? O sea, pero esto sí es importante porque sí veo la confusión de los distintos niveles de análisis. Entonces, en la medida de lo posible, adquirimos todas estas herramientas intelectuales, académicas, para poder matizar mucho mejor nuestros niveles de análisis. Entonces, como acotación a pie de página lo dejo. Ahora bien, entonces, decimos, la tesis es que el cristianismo se expande por todo el Imperio Romano porque hasta hacerse mayoritario, porque su cultura fue superior a la cultura pagana. Ahora bien, claro, esto tiene muchísimas matizaciones. Cuando decimos superior, no estamos hablando superior eh, en un sentido absoluto ni en un sentido meramente moral. Cuando decimos superior, nos referimos a que su definición de la realidad fue más comprensiva, tuvo más capacidad de asimilación y mayor capacidad de adaptación. Esto nos queremos referir con superior, que la cultura pagana, ¿vale? Eso tuvo más capacidad fue una realidad, una definición de la realidad más comprensiva, como decimos, de un modelo de análisis. Cuanto más comprensivo es, mejor es. Pues una definición de la realidad, cuanto más comprensiva es, mejor es. Cuanta mayor capacidad de asimilación de otros elementos culturales, de otros ámbitos, también mejor es. Y cuanto mayor capacidad de adaptación tiene, también en diferentes contextos, también mejores o superiores. A esto nos estamos refiriendo. No debemos tampoco caer en el simplismo de considerar ambas culturas como dos compartimentos estancos. Esto es la cultura pagana y esto es la cultura cristiana, como si fueran dos bloques homogéneos, estancos, independientes, monolíticos. No debemos caer en este simplismo. Hay que tener en cuenta que cuando usamos un marco teórico, el que sea, y usamos unos conceptos, el concepto, la tipología, siempre es reduccionista respecto a la realidad. Es decir, que esos conceptos o esa tipología nunca se da en la realidad como tal. Nos sirven como elementos de análisis.
evidentemente mm, están reduciendo, están simplificando la realidad. Y ahí está su valor. Ahí está su valor. Si no la reducimos, si no la simplificamos, no la podemos comprender. Pero evidentemente los conceptos, la tipología, los marcos teóricos no son la realidad. Los modelos, como estudiábamos en la asignatura de técnica de investigación el curso pasado, pues no son la realidad, pero nos ayudan a comprenderla. Por lo tanto, no caigamos en ese simplismo de decir esto es cultura cristiana, esto es cultura pagana y como eso, separado una de otra. Son ámbitos de análisis y herramientas para el análisis. Como ya hemos comentado y como hemos visto en las actividades en estas semanas anteriores, las fronteras culturales entre los grupos sociales, las culturas, las sociedades son siempre porosas. Y si una cultura permanece en el tiempo es porque ha tenido probablemente más capacidad de asimilación, de adaptación y de redefinición de patrones de otras culturas. También cuanto más grande sea una sociedad, más compleja sea una sociedad, mayor conjunto de definiciones de la realidad alberga. Esto no lo he dicho yo antes, creo que no lo he dicho antes. Cuanto más pequeño es el grupo social, también más fácil es que esa definición de realidad sea única. Pero eso es importante, ¿vale? Es decir, que tenemos que ver una reciprocidad y una interacción en nuestros análisis. Hablamos de iglesias cristianas, hablamos de sociedad pagana. Pues el cristianismo está teniendo una definición de la realidad propia, pero esa realidad de la realidad propia está influida y acabará asumiendo muchos préstamos de la sociedad pagana. Por ejemplo, algo que se da muy frecuentemente en los análisis teológicos es como todos los teólogos de estos primeros siglos están luchando con dos patrones que son contradictorios. La definición de la realidad de la Biblia, en la que, en este caso de la Biblia hebrea, en el que tenemos un Dios creador, un Dios que interviene en la historia, un Dios dinámico, diríamos, ¿no? que es activo, que tiene una acción, y el concepto del Dios, de lo divino, de la definición de la realidad griega, de la cultura grecorromana, en la que lo divino es estático, lo divino no cambia, es inmutable. Entonces, es uno, simple, en fin, todas estas características de lo divino en el pensamiento griego. En la teología cristiana, ambos patrones o ambas definiciones de la realidad van a converger, y muchas de las dificultades de la teología de estos primeros siglos tienen que ver precisamente con la convergencia de estas dos definiciones de la realidad, o con patrones que se toman de esta otra definición de la realidad respecto de la definición de la realidad, digamos, de la cultura cristiana, ¿no? Entonces, yo digo esto para que veamos que las cosas no son tan sencillas como tener dos polos y ya está, sino que hay mucha interacción. Toda definición de la realidad necesita de una comunidad que la sostenga. La manera en que una comunidad o un grupo social mantiene su definición de la realidad es a través de sus narraciones. La Iglesia cristiana mantiene su cultura a partir de las prácticas sociales que le son propias y de la narrativa de la escritura. De ahí la necesidad que en estos siglos en los que, como ya hemos estado comentando en los foros, hay un proceso de institucionalización creciente, y cuando hablamos de... ya lo expliqué en los foros, institución es aquel organismo que es capaz de, organismo social, que es capaz de imponer o de configurar
patrones de pensamiento y de comportamiento sobre las personas. Las personas, a medida en que internalizan esos patrones de pensamiento y comportamiento, cuando se convierten en paradigmáticos de un entorno social, se convierten en roles, y cuando se internalizan por las personas, entonces se convierten en identidades. Pues cuando hablamos de proceso de institucionalización, hablamos de que la Iglesia cristiana surge como unos grupos, un movimiento, o sea, el movimiento del cristianismo, y poco a poco, bueno, se toma, claro, en primera instancia la configuración, la institucionalización de la sinagoga judía, pero pronto después el cristianismo va a ir desarrollando sus propios procesos de institucionalización. Pues, pues se toma como un modelo social, de estructura social de la sociedad romana, como es la casa, y las iglesias se van desarrollando como casas, iglesias domésticas, y poco a poco después se irá pasando hacia pues modelos institucionales de la sociedad grecorromana, más jerárquicos, con el triple división entre obispo, ancianos y diáconos, etcétera, etcétera. Parte de ese proceso de institucionalización es el configurar el canon de la Biblia cristiana. Como ya sabemos, pues los primeros cristianos usaban la Biblia hebrea, traducida al griego, y bueno, pues después se le añadirá lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, y se configurará ya, empezará a configurarse un protocanon a partir del siglo II, empieza ya a haber algunas colecciones canónicas, pero ya se configurará y se hará normativo ya a partir del siglo IV. Todo este proceso de configuración, por ejemplo, del canon, tiene que ver con el proceso de institucionalización de las iglesias, y en este sentido de lo que hablamos, de que todo grupo social mantiene su definición de realidad a través de unas narraciones, a través de una narrativa que define cómo es la realidad, que nos dice cómo es el mundo, pues de ahí surge la necesidad de cerrar un canon de lo que debía ser la iglesia, la Biblia cristiana, frente a otras narrativas como la pagana, o grecorromana, o como la gnóstica. Estos otros grupos sociales o realidades sociales tenían también sus propias narrativas de lo que es el mundo, de su propia definición de la realidad. Entonces, en ese sentido, esto forma parte, la construcción del canon forma parte de este proceso de institucionalización y de esta necesidad de construir tener unos textos normativos desde los que se derivan una narrativa que nos dice cómo es la realidad. Claro, el mundo grecorromano tenía la narrativa de los mitos, y tenía la narrativa que le proporcionaban los diferentes sistemas filosóficos. Que en este caso ya tenemos un helenismo tardío, pues teníamos los sistemas filosóficos de este momento ya eran el platonismo medio, el neoplatonismo, que se va a desarrollar a partir del siglo III, que es con la figura de filósofo Plotino, es el último gran filósofo de la antigüedad, que es capaz de producir el último sistema filosófico del mundo antiguo. Y también el estoicismo, ¿no? Pues ellos tienen también su narrativa que nos dice cómo es el mundo. Frente a esas otras narrativas, la Iglesia cristiana va a construir su propia narrativa, y para eso necesita un canon. Los conversos paganos se hacían participantes de la Iglesia a través de un proceso de instrucción que se denomina catecumenado, en el cual se adquirían nuevas formas de conducta y se aprendían los relatos de Israel
y de su cumplimiento en Cristo. Después se van a añadir los relatos de la Iglesia cristiana. Y una vez que han aprendido estos relatos, la cultura cristiana, pues de alguna forma se va internalizando propiamente en las personas, y entonces ya una vez que eso se lograba, era un catecumenado que duraba bastante tiempo, se consideraban aptos para ser bautizados. O sea que había un proceso de socialización en la Iglesia antigua muy importante, porque la conversión no era una cuestión solamente de un momento ni de una cuestión exclusivamente personal o privada, como entendemos o se entiende en muchas iglesias evangélicas en la actualidad, la conversión, ¿no? Como algo privado, como algo personal, como algo de un momento y ya está, sino que había que pasar de una definición de la realidad, la cultura pagana, a otra definición de la realidad distinta, la cultura cristiana, y eso requería un proceso de socialización y de enseñanza muy importante, y de aprender las prácticas sociales de la Iglesia por la exposición, por la participación en la vida de las iglesias. Con todo esto en mente, y sé que hay mucha información y sé que son muchos conceptos, pero creo que nos provee un marco útil. Podemos analizar el crecimiento y la expansión de las iglesias a partir de su cultura, con la deducción de la realidad que le es propia. Obviamente, el resto de análisis, como ya hemos dicho, también son válidos, los más sociohistóricos. La asignatura tiene dos líneas, dos niveles de análisis. Uno propiamente sociohistórico, o más histórico, más historicista, y otro, una vertiente un tanto más sociológica, bueno, sobre todo los textos que tenéis sobre el grupo de Aguirre. Pues ahora pues ofrezco este otro nivel de análisis, este otro marco teórico sobre la base de la sociología del conocimiento, que nos serviría también como un complemento para nuestra asignatura, ¿no? Para que podamos hacer nuestros propios análisis conforme vayamos viendo los temas. Un último apunte es que, claro, tenemos un fenómeno sociohistórico como es el crecimiento, el desarrollo y la expansión de las iglesias o de la iglesia cristiana en el mundo antiguo, tan complejo como este. Evidentemente, no podemos atribuirlo a una única causa, no es monocausal, no es unilineal, que vaya de 0 a 100 en un momento, sino confluye un montón de causas. Por lo tanto, por eso necesitamos distintos niveles de análisis y niveles perspectivas. Por lo tanto, no podemos nunca pretender que un único marco, con un único modelo nos ofrezca todas las respuestas. Así que lo que os invito es a hacer vuestros análisis lo más matizado que seamos capaces de hacer. Pues comentamos estos temas, si os apetece, en los foros y las actividades semanales. A seguir trabajando, y cualquier duda pues la comentamos.